Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, me alegro que usted también. Nosotros somos de la Universidad Casa Grande y venimos aquí a hacerle unas pequeñas preguntas sobre usted. Esperamos que sea totalmente sincera, son preguntas sencillas y es por el motivo de conocerla un poco más a usted sobre su vida laboral, ¿ya? Y también, si quiere, nos puede hacer preguntas a nosotros cuando tenga alguna duda. Bueno, entonces para comenzar, ¿puede comentarnos un poquito sobre usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué estudió? Ok, bueno, mi nombre es María Victoria Villasís, eh, tengo 53 años, bueno, y he trabajado desde los 20 años, más o menos, sí. Bueno, yo estudié ingeniería comercial y empecé trabajando, desde que comencé trabajando, empecé en auditoría externa. Entonces fui auditora, me gustaba esa parte desde que empecé a hacer unas prácticas y allí me cogieron una firma de auditoría, entonces empecé trabajando en firmas auditoras. Ahí estuve unos 6, 8 años tal vez, y ahí sí ya salí de ese ámbito y me fui a trabajar en otras áreas. ¿Y hubo algo externo que le haya motivado a seguir seguir la carrera de ingeniería comercial? Bueno, sí, la verdad, honestamente, cuando uno sale de colegio, y eso se sigue dando hasta el día de hoy, uno sale así como muy desorientado. En mi época, ustedes tienen una ventaja, ahora hay los psicólogos, los orientadores que te guían, te hacen pruebas. Eso no había antes en mi época, no existía, y por lo menos en mi colegio no había. No sé si acá en Guayaquil, yo no estudié aquí en Guayaquil, yo estudié en Quevedo. Que veo. Sí, entonces no existía y entonces no había quien te oriente. Tú salías y si no tenías una guía o algo, no tenías la más mínima idea de qué estudiar. Entonces uno siempre ahí, bueno, yo siempre traté de buscar. eh, Me acuerdo que mi mamá le hice comprar a mi mamá un libro de guía de estudio en las carreras universitarias en Ecuador, y en unas vacaciones vine con mi mamá de Quevedo acá y le pedí que me acompañe a visitar las universidades. Entonces fui a conocer las universidades y me gustó la Universidad Católica. Dije, yo quiero estudiar en la Universidad Católica. Entonces ahí busqué una carrera que haya en la universidad para poder estudiar en la universidad, porque no es que yo quería una carrera específica, pero no sabía qué carrera estudiar. Entonces, y estaba tan desesperada que quería yo quería ser veterinaria, después quería ser tecnóloga eléctrica, después quería ser ingeniera eléctrica. Y hasta que conversando con una tía, con otro tío que le hacía mucho a los números, son comerciantes, mi tía trabajaba en una empresa y era como la financiera de la empresa. Entonces ellos me orientaron, me dijeron, mira, más bien es esto, parte aquí, para que puedas trabajar en el ámbito laboral, mejor es esto. Entonces dije, sí, bueno, vamos a estudiar, y ahí me entré a ingeniería comercial. Ajá, ok. Y usted me comentaba que tuvo un primer trabajo de auditoría que Sí, tuvo más o menos 6 años. sí. A partir de ahí tuvo más trabajos y sobre qué trataba un poquito. ¿Me podría comentar? Claro, ya una vez que yo trabajé en auditoría y tuve experiencia en el área de auditoría, que es muy buena porque tú en auditoría, conoces a las empresas en todos sus ámbitos, de todos sus departamentos, conoces todo un poco. Entonces eso te amplía un poco el espectro laboral y tú puedes conocer más cosas. Entonces, y sí, empecé a trabajar no, siempre en el área contable, en el área de finanzas, en el área de contraloría, que son las áreas que van un poco afines al área de finanzas, ingeniería comercial y auditoría, que era un poco la base con la que yo me he empezado y me eduqué laboralmente. Eso, y entonces, así, siempre he trabajado yo en áreas de Contraloría, en el área de finanzas, en el área administrativa. Siempre he estado en esas áreas. Y si pudiera elegir entre el que más le gustó y el que no le gustó tanto.
Bueno, actualmente, antes, bueno, el área de finanzas es muy interesante, manejas todo. Actualmente las cosas van cambiando, entonces a mí me gustaría, por ejemplo, actualmente me gustaría trabajar en un área administrativa, básicamente. Porque en los últimos años yo estuve más dirigida a esa parte y me gusta la parte administrativa dentro de una empresa. Ujú, Ah, la parte administrativa. ujú. ¿Usted alguna vez tuvo alguna mala experiencia laboral o ahorita o alguna vez la han despedido de algún trabajo? Bueno, sí, una mala experiencia, bueno, sí, cuando eh, estuve yo en Banco Unión, ¿Ya? ¿verdad? Banco Unión, no sé si usted, bueno, usted era jovencito, ¿no? En esa época, no sé si habrá nacido, cuando hubo el cierre de la banca, muchos bancos cerraron, cuando hubo la dolarización, este, entonces muchos bancos cerraron y yo trabajaba en uno de esos bancos que los obligaron a cerrar Ok. y ellos entraron a un organismo del gobierno que se llamaba AGD. Ya. Entonces, toda esa banca cerró y toda la gente, prácticamente mucha gente, desde el mismo día que cayó, quedó desempleada. O sea, gracias a Dios yo pude mantenerme en esa empresa un buen tiempo hasta que ya el proceso fue inevitable. Entonces, y bueno, me liquidaron, yo salí de allí y, y estuve en esa época pues ahí sin empleo. Ajá. Y Así. ahorita actualmente usted se encuentra trabajando. Bueno, yo salí también ya hace 2 años. Sí, 2 años salí de la empresa que estaba trabajando y estoy laborando desde hace como año y medio en, en una empresa prestando mis servicios. Soy oficial de cumplimiento, Ah, ok. que tiene algo que ver con auditoría, o sea, tiene ese mismo perfil de labor. Pero no tanto como Funciona. la parte administrativa como usted No, quería. ahí no es administrativo, es más, va encaminada al área de control, de auditoría. Ok. La parte con la que yo me inicié, que también es mi fuerte, o sea, a mí me gusta. Claro. Ujú. Y cuando usted trabajaba, igual como sigue trabajando, ¿qué es lo que más le llena en su trabajo? Podemos hablar del dinero, de recompensaciones. ¿Qué era lo que le más llenaba al trabajar? Dentro de mis labores. Bueno, lo que pasa es que yo he hecho de todo, pero a mí, vamos hablando más o menos de los últimos trabajos que tuve, ¿no? A mí me llenaba, era, digamos que el deber cumplido, ¿no? ¿Verdad? Nosotros teníamos metas mensuales que cumplir y había que llegar a fecha topes de cumplir con ciertas funciones. Entonces uno trabajaba en función a esas fechas para poder cumplir y lograr esa meta mensual. Dentro de eso, pues la actividad que se hacía allí había mucha relación con el cliente, darle el servicio que al cliente se le prometía. Entonces era un día a día de, de apoyarlo, de procesarle transferencias, hacerle pagos, control. Había mucha relación con la banca, entonces esa parte era interesante, ¿no? O sea, todos los días había un reto diferente, un problema diferente que resolver, ya sea con los de la banca, con los de la superintendencia de compañías, con la compañía de seguros, y uno tiene que hacerle frente diariamente a un problema a otro y lograr. Entonces, esa parte era interesante, esa meta que te ponían, esa, ese riesgo que había del día a día de poder salir adelante, salir adelante. Eso era interesante. Claro, le parecía muy interesante. ¿Y hubo algún momento en algún trabajo, en alguna empresa que estuvo, que sintió que no le gustaba lo que estaba haciendo o no le llenaba las expectativas que tenía con ese puesto de trabajo o en esa empresa?
Sí, sí, hubo una empresa, eh, de, digamos que la anterior, bueno, sí, hubo una empresa en la que de pronto había era una empresa pequeña que recién empezaba. La gerente era la dueña, accionista y dueña. Entonces había muchas cosas que no me gustaban, a pesar de que se ganaba bien, que eh, todo se hacía en función a lo que ella hacía, decía, y lo que no me gustaba es que había mucha mezcla ahí de cosas personales con la empresa. Entonces todo iba orientado a su beneficio personal. Es verdad, ella era la dueña y todo, ¿no? Pero muchas cosas que, o sea, todo se regía en función a los temas personales de ella. Y ya llegó un rato en que molesta ese tema. Entonces empecé a buscar trabajo y después me salió una mejor opción, que era una buena opción, me pagaba mucho más. Y entonces opté por dejarla, porque no había, o sea, como te digo, esta señora no pasaba en la oficina, solo todo teledirigía la función. Bueno, ahora es todo teledirigido, pero en esa época no. Y entonces, y eso no me gustaba. Se hacía gastos, todo, beneficios, compraba todo lo que sea, remodelaba su casa y todos los gastos los metía ahí. O sea, había cosas que no estaban bien, o sea, estaban bien. No iba con sus principios. Así es, también. Entonces mejor dije, mejor me voy y me salió gracias a un nuevo trabajo en otro lado y me fui. Bueno, claro. Bueno, y ahorita estamos hablando un poco más de la parte laboral, pero también hablando en la parte personal relacionado con su ámbito de la empresa. ¿Me pudiera comentar qué es lo que más le gusta hacer? ¿Tiene algún hobby o actividad que haga diariamente? En el tema personal. Sí. La verdad es que no, o sea, entre el trabajo, los chicos, o sea, mis hijos, mi esposo, la casa, no me da tiempo, no me da tiempo. No había tiempitos como que recesos o momentos que tenga disponible para hacer algo que le Le guste. cuento que una vez, hubo una época en que sí, en la oficina se hizo un plan así como de crecimiento personal, de todo el Ok. personal, y se programaban actividades como bailoterapia, ejercicio, actividades Emocionante. en el trabajo. Entonces, nosotros, bueno, como el proyecto estaba ahí y la oficina mismo lo promocionaba, me metí en el tema. Eso fue interesante, fue chévere porque asistíamos, programábamos, asistíamos a un gimnasio, hacíamos bailoterapia, hacíamos actividades así. Pero eso sí, de cierta manera, por lo menos en nuestra área, en esa época, como que mermó un poco la actividad, o sea, en el trabajo estábamos así como más apretados, por querer salir temprano, por tener, entonces eh, terminamos dejándolo, o sea, por lo menos yo terminé dejándolo y regresé a Afectada en la parte productiva de la empresa. Exacto, porque yo tenía igual, eh, mis hijos tenían que atender a los chicos, tenían que llegar a la casa, entonces era más complicado y a mí me apretaba más el tema. Entonces lo más fácil para mí era dejarlo menos complicado, que era la bailoterapia, y seguir y mi tiempo repartirlo con las cosas más importantes. Entonces, pero sí, y sí he envidiado siempre a esas personas que salen en la mañana, hacen gimnasio, pero que no tienen mucha responsabilidad. O sea, de pronto son solteras o solo tienen un hijo o están a punto de ser divorciadas. De pronto ese es el costo que uno tiene, no sé. Qué sé yo. Entonces su vida laboral giraba en torno a su familia y el trabajo y las tareas que le tocaba hacer. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, actualmente yo diría
de pronto le dediqué demasiado tiempo al trabajo, que es lo que siempre te dicen, ¿no? Pero tú no hace caso, no hace caso y uno, la responsabilidad te hace decir, no, no, tengo que seguir trabajando, no, no, tengo que quedarme a rato más. Claro. Pero bueno, esa es cuestión de cultura, yo creo que es cuestión de un poco adaptar a la gente. Claro. Bueno, y es verdad que hay momentos complicados en donde el estar un poco más tranquilo con las actividades como que usted decía, le ayudaban a seguir avanzando. Pero también había momentos en donde esas actividades tampoco le ayudaban a desestresarse. Entonces había alguna persona que siempre estuviera ahí apoyándola. O sea, ¿quién fue la persona que más la apoyó, que sentía su apoyo constantemente? En donde en el trabajo. Puede ser en el trabajo o también puede ser alguien, un familiar, alguien cercano que siempre le estuvo apoyando a usted cuando estuvo complicada en la parte del trabajo, en la parte laboral. Bueno, el tema, en la parte de la casa, que me apoyaba, bueno, siempre, prácticamente siempre tuve una persona que me apoyaba en la casa. Y aparte de esta persona, mi mamá vivía conmigo, ¿no? Mi mamá vivía conmigo y mi mamá de cierta manera, cuando ya se iba la chica que nos ayudaba, mi mamá se quedaba con los chicos, yo me quedaba tranquila, sabiendo que me podía quedar en la oficina un poco más y los chicos se quedaban con mi mamá. Y el tema laboral, siempre, bueno, siempre tuve el apoyo de mi esposo, que siempre cruzábamos ideas, pedía consejos, comentábamos por algún problema laboral, a ver cómo se podía solucionar. Y siempre hubo ese apoyo, ¿no? Exacto. Así ha sido mi. Y cuando usted realizaba proyectos o tareas que le mandaban en el trabajo, ¿usted sentía que aportaba valor o aportaba en algo en esos trabajos? ¿Y eso cómo le hacía sentir? Bueno, eso me llenaba de satisfacción, de una meta cumplida, de que te ponen un reto y lo puedes cumplir, logras cumplir con la fecha. Es muy gratificante saber, lo logré, qué bien, lo hice, o sea, ajá, lo cumplí ya, lo pude enviar el informe, pude hacer el reporte, pude enviar la carta, o sea, cosas así. Alcanzamos a hacer el pago al cliente. Es gratificante. Claro, me imagino. Y a veces también hay cosas gratificantes y otras no tan gratificantes. Por eso mi siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido la decisión más dura que le ha tocado tomar en un trabajo? ¿O cuál fue la situación más dura que tuvo que pasar en un trabajo o en la época de pandemia? La situación más dura. Bueno, lo que pasa es que en pandemia, el tema más duro era lo básico, ¿salgo o no salgo? O sea, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Voy o no voy? Es lo que siempre, o sea, el miedo que teníamos todos, o sea, ¿y si salgo, qué me va a pasar? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, en la función actual que estoy haciendo me tocaba ir yo voy a esa oficina, voy 1 o 2 veces a la semana, no voy más, ¿no? Y me tocaba ir después de Navidad y me entero antes de ir que la contadora estaba con COVID, ¿ya? Entonces, ¿y ahora? Entonces, y justo coincidía, ella regresó de su recuperación de COVID, regresó la primera semana de enero. Y a mí me tocaba ir a la segunda semana de enero. Y dije, pero, ¿y si voy? ¿Y si no se ha recuperado la contadora? Y resulta que tiene el virus allí, yo no voy. Entonces,
ese pánico te da, o sea, La incertidumbre. yo llamé a la contadora y le pedí el favor que me pase la información por internet, que me la escanee, todo lo que yo necesitaba para trabajar, y yo iba a trabajar aquí desde mi casa. Y tuve que hablar con el gerente a decirle que yo no iba a ir, porque la verdad es que a mí, le tuve que decir que a mí me daba miedo, que porque ella recién salida del COVID, yo no sabía si estaba bien recuperada, no sabía si realmente le habían dado de alta, y que yo quería cubrirme, no afectar a mis hijos, no afectar a mi mamá, que está ahorita conmigo. Y dije, yo esta semana, o sea, ese mes, yo no iba a ir a la oficina, hasta que no pase ya un buen tiempo que la contadora se recupere. Entonces me dijo, bueno, está bien, o sea, es decisión suya. Y sí, ese mes no fui para nada, porque me daba miedo. Y a la semana, al mes siguiente, que ya me tocó ir, pero ya no había excusa, me acuerdo que la primera vez que fui con doble mascarilla. Claro, bien protegido. Claro, fui con doble mascarilla para cubrirme. Y ya pues poco a poco le fui quitando el miedo de ver a la contadora, porque tampoco le iba a aislar, ¿no? Ya había pasado un mes de la enfermedad. Eso. Bueno, ya estamos casi por culminar la entrevista. Y quisiéramos terminarla con una pregunta, un poco para que le pueda dar un consejo a los jóvenes en el día de hoy. ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes para su vida laboral? Bueno, yo lo que les voy a decir es en función un poco de lo que yo veo en mis hijos principalmente, ¿no? Les aconsejo que tienen que ser curiosos, tienen que ser luchadores, no tienen que rendirse, ya. No tienen que, o sea, bajar enseguida, como dice, bajar la guardia y decir, ya no, ya me arrepiento, ya me hostigué, tienen que avanzar, o sea, un obstáculo no puede limitarlos y que echen la toalla. Si están en un proyecto, están en una meta, están en un trabajo, porque no me gustó que mi jefa me habló, porque no me gusta, porque la jefa no sabe nada. O sea, nosotros, los jóvenes, o sea, no saben más que el jefe. Tienen que proponerse como reto, tratar de salir adelante, expresar sus opiniones, emitir sus ideas, y no minimizar al jefe que está al lado o a su compañero que está al otro lado. Ya, simplemente ser sencillos, humildes y avanzar, porque es una única manera creo yo, de crecer. Eso. Muchísimas gracias, María Victoria, por tus sinceras palabras y por tu tiempo brindado a esta entrevista. Gracias a ustedes, espero pues que no lo haya aburrido con todas mis historias. No, ¿cómo crees? Y que les sirva de algo, pues de pronto mi experiencia propiamente. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros que tenga que hacernos? Bueno, sí, alguna pregunta es si... No, realmente no, solo espero que les haya servido toda mi experiencia y que lo atesoren todo lo que hemos conversado. Bueno, entonces espero que sigan adelante. Espero que le vaya muy bien en todo lo que se proponga y muchísimas gracias por esta entrevista. A usted, buenas noches. Hasta luego.